Estoy muy honrada de compartir con ustedes hoy. Creo que los conozco aquí a todos, pero tal vez hay alguien en la transmisión que no. Soy hija de Elías y Abby Rodríguez, líderes de IPB La Lima. Y nieta de Rigo y Emma Sosa, quienes no están con nosotros aquí hoy, pero sé que pronto estarán viendo esta transmisión. Ellos están compartiendo afuera. Bueno, no lo han puesto ahí, pero me pusieron un título bien exótico para el tema de hoy, pero espero hacerlo lo más sencillo posible y que sea de bendición para todos ustedes. Y me gustaría comenzar, irónicamente, por el principio, que es Génesis. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después de eso vemos el proceso de la creación. Me gustaría que me acompañen a recordar qué es lo que el Señor hace cada uno de esos días. Día 1, ¿qué es lo que el Señor hace? ¿Si alguien aquí recuerda? La luz, bien. Día 2. Me tienen, no, y de la primer fila, imagínense. Día 2, el firmamento, bueno, los cielos, el Señor separa. Después tenemos día 3. Hermanos, si los ministros no saben está bien, si los demás no, se las perdono. Día 3 tenemos la tierra y los mares, el Señor separa las aguas y tiene la tierra. Día 4. No. Día 4 vamos hacia los cuerpos de luz, las estrellas. Sí, las estrellas, el sol, la luna. Día 5, los animales acuáticos y las aves. El día 6, los animales terrestres y al hombre. Y en el día 7, Dios reposó. Y vea, yo soy una estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y Publicitaria aquí en San Pedro, y no es sorpresa que la mayoría de los empleos que yo haya tenido sean en el área de agencias publicitarias. Y hay un proceso específico que se lleva a cabo para la creación de una campaña publicitaria y yo le quiero contar un poco de eso. Y para empezar es un proceso bien caro, es bastante caro económicamente, pero hay un cliente que se pone en contacto, sea con una agencia, con un diseñador, según el caso va a variar. Pero en términos generales, uno contacta a la agencia de su gusto, de su preferencia, y se comienza averiguando cuáles son las necesidades que tiene este cliente. Se quiere dar a conocer, quiere generar ingresos, tiene un producto nuevo que quiere lanzar. Los diferentes casos son muchos. Y la agencia toma esta información y crea todo un concepto alrededor de esta necesidad que hay. Y para que tenga una idea, usualmente es el director creativo quien se encarga de todo el trabajo, pero él tiene que escoger a un fotógrafo y a un videógrafo, tiene que contratar al diseñador, tienen que escoger a los modelos, tienen que escoger la ubicación en la cual se va a trabajar. Es bastante trabajo. Si usted de verdad quiere conocer al director creativo, no vea su trabajo final, vea el proceso de cuando estuvo trabajando en la campaña o en el anuncio. Y usted vio lo que vemos en la calle es o la valla publicitaria o nos salen esos anuncios en YouTube que creo que a nadie aquí nos gustan, pero vemos el producto final. Pero si usted de verdad quiere entender todas las decisiones que se tomaron para llegar a ese producto final, usted ve el proceso del director. Y Génesis 1 es el proceso creativo de Dios haciendo la creación. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es el orden en el que Él hace las cosas. Lo primero que Él hace es encender la luz. Lo segundo que hace es preparar espacios, cielo, tierra, mares. Y después Él crea a los habitantes de esos espacios. La hierba, las plantas, los árboles, sol, luna, estrellas, animales acuáticos, aves y animales terrestres. Por último, Él crea a alguien que sea mayordomo sobre todo lo que Él creó, que es el hombre. Me llama la atención que cuando Dios crea las hierbas, las plantas, los árboles y los animales terrestres, le habla a la tierra.
Cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas, le habla al cielo. Cuando crea los animales acuáticos, le habla a los mares. Pero cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo. Y de solo leer el primer capítulo de la Biblia, yo entiendo que Dios no solo es un creador, punto, sino que Él crea con propósito. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un lugar específico. Algo más que yo veo es que a Él no le quedaron restos que no necesitaba y los botó. Él usó todo y Él creó todo con un propósito. Y el tema del propósito para mí es algo muy significativo porque creo que es un tema del que solamente se habla en congresos juveniles. Como que si solo a los 13 años uno tiene crisis existencial y después de eso ya no. Pero yo creo que uno puede llegar a los 20 sin saber qué hace y tal vez puede llegar a los 50 y también seguir igual de confundido. Entonces, durante la pandemia, creo que la pandemia fue un tiempo extraño para todos y cada quien tuvo una experiencia muy diferente. Yo no llevaba ni un año de estar en la universidad y entre ir viendo cómo me acomodo a la nueva modalidad de recibir clases y uno va cambiando de las amistades del colegio a las amistades de la universidad, los horarios son diferentes, comencé mi primer empleo, habían tantos cambios y había tanta incertidumbre por el tema del COVID que yo comencé a ver que yo tenía reacciones muy ansiosas, a veces irracionales, a un montón de cosas que experimentaba. Y se me hacía muy raro porque no siempre era algo racional, pero yo llegaba al punto de tener manifestación física de lo estresada o de la ansiosa que yo me encontraba. Y yo sé que el tema de sentirse ansioso está como de moda y que muchas personas lo han vivido. Y yo le soy honesta, eso me caía mal, porque Señor, ¿y por qué me da? Es como una gripita, y ¿por qué me da a mí? Yo considero tener un buen sistema inmune y yo oro y yo leo la Biblia y ¿qué ondas con esto? Pero hice todo lo que yo podía, yo leí la Biblia, yo hice el intento por mejorar mis hábitos alimenticios, yo salí a caminar, yo iba a consejería, creo que demasiada, no solo consejería con mis papás, hablaba con hermanos de la iglesia, me ministraron, oraron por mí y yo, y Dios, ¿qué ondas? Yo creo que más bien quedé cansada de todo lo que yo había hecho por intentar mejorar. Y recuerdo una tarde donde yo entré a mi closet y yo me senté en el suelo y yo le dije, Señor, la verdad es que yo estoy cansada, yo no sé cuándo se supone que yo comienzo a sentirme mejor, porque yo tengo unas reacciones irracionales, no de enojo, pero de mucho estrés y de mucha ansiedad. Y yo no sé cuándo se supone que esto cambia. Y recordé Génesis 1, y recordé que yo fui hecha con un propósito, para un propósito. Y aunque yo me siento muy ansiosa acerca de distintas situaciones, la ansiedad o el estrés nunca fue un impedimento para el Señor cuando Él pensó en hacerme. Es decir, desde antes que yo naciera, mi propósito fue más grande que todos los posibles tropiezos que yo pudiese hacer aquí en la tierra. De lo contrario, yo creo que el Señor no me habría mandado. Y es lo mismo para todos los que estamos acá. El Señor no hace nada a la loquera. Prueba es toda la Biblia, pero Génesis es bien específico con eso. Y entender eso a mí no significa que inmediatamente yo no volví a estresarme por algo, pero mi actitud cambió, porque yo entendía que si hay algo que Dios ve en mí que yo no estoy viendo, la que anda mal soy yo, no el Señor, y la que debe cambiar soy yo, no el Señor. Hay un proceso de transformación de la mente necesario para que yo de verdad pueda caminar y vivir la vida que el Señor diseñó para mí. Y yo creo que esto no solo es algo que aplica para mí, es algo que aplica para todos los que estamos acá. Dios es un Dios que crea con propósito. Y en Génesis 1:26, cuando Él hace al hombre, Él dice lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Creo que este tal vez no es el lenguaje que nosotros usamos hoy en día, pero en realidad este mensaje, estas palabras del Señor hacia el hombre, son un llamado a ser mayordomo sobre la tierra, es un llamado al liderazgo. Y yo veo que de una manera muy corporativa, ese es el llamado que el Señor tiene para la humanidad. Pero después yo leo en Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salmos 139, 11 al 17 dice: porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ellos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. En Jeremías 1:5 Dios dice de Jeremías: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Yo entiendo que Dios no solamente tiene un propósito corporativo para toda la humanidad, sino que Él piensa específicamente de cada uno de nosotros y piensa con detalle. Oiga las palabras de David. Él dice que tus ojos vieron mi embrión. De Jeremías dice que antes que lo formara en el vientre, o sea, lo conocía desde antes que lo formara. Y desde antes que saliera de la matriz, el Señor ya lo había consagrado y ya lo había puesto en un área de liderazgo que iba a ser como profeta. Efesios nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que todos los talentos y las habilidades que nosotros tenemos son un síntoma de un área de mayordomía, son un síntoma de un propósito que el Señor nos ha dado. Y para algunos puede ser la escritura, para otros puede ser dar clases, para otros puede ser la cocina, pero todos son necesarios. Y esta habilidad que el Señor nos ha dado y esa instrucción que el Señor nos ha dado de ser mayordomo sobre la tierra, es para todos nosotros, pero como seres humanos creo que fallamos en hacer el uso correcto del poder que el Señor nos ha entregado. Y yo veo el caso de Caín y Abel. Génesis 4:8 nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín un labrador de la tierra. Y aconteció que después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con mucho agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo leo al principio y la Biblia habla de este hombre que trabaja la tierra. Él tiene una habilidad con sus manos para trabajar la tierra, pero versículos después leo que este mismo hombre usó su fuerza para matar a su propio hermano. Esa nunca fue la intención de Dios con las habilidades y los dones que le había dado a Caín. Y a menudo vemos eso. No tengo que enseñarle las noticias para que usted vea que el mundo que tenemos hoy en gran manera es un reflejo del mal uso de las habilidades que el Señor nos ha dado, de un uso incorrecto de la instrucción y la habilidad de ser mayordomo sobre la tierra. Vemos casos de abusos de poder
terribles, escuchamos historias de manipulación. Creo que todos hemos tenido una experiencia, sea un jefe de trabajo, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, haya sido alguien parte de su familia. Muchos hemos experimentado lo que es que alguien abuse del poder o abuse de la autoridad, abuse de esa habilidad del Señor, pero que también abuse de los propios dones que el Señor les ha dado, de las propias habilidades que el Señor les ha dado. Y Ezequiel 22, 29 al 30 nos habla de la situación en la que estaba Israel en cierto tiempo, y dice el Señor: el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y esas son las palabras del Señor hacia un pueblo, y si ustedes leen los versículos anteriores y los que le siguen, habla de el maltrato que hay de los gobernantes hacia su pueblo, que hay entre los mismos prójimos. Y el Señor busca dentro de estas personas a alguien que levantara un muro y que se pusiera en la brecha delante del Señor, intercediendo por la tierra para que Él no la destruyera, pero el Señor no halló a nadie. Y si leemos todo el Antiguo Testamento, esta historia, la esencia de esta historia se repite una y otra vez, tal vez con diferentes personajes y con contextos distintos, pero es la misma, en esencia es exactamente lo mismo que sucede. Pero gracias a Dios, Isaías nos da esperanza, aunque lo hubiese escrito tiempo atrás. Él hablaba de un hombre y las palabras del Señor dicen: he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad traerá justicia, no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido justicia en la tierra, y las costas esperan su ley. Y después en Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los que están en duelo, para proveer a los que están en duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de un espíritu desalentado. Posteriormente leemos que Jesús dice estas palabras de Él mismo y entendemos que a quien se refiere Isaías es a Jesús y que tuvo que venir Jesús para demostrar cómo se veía el verdadero liderazgo. Tuvo que venir Jesús para demostrar cómo usar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones para bien. Vino Jesús para de verdad mostrar lo que el Señor esperaba de nosotros, aunque nos lo dijo desde el principio. Y Jesús, si usted lee su genealogía, tiene a una prostituta en su genealogía. Entonces no es asunto de qué familia vengo. Él nace no en una cuna de oro, nace en un pesebre, entonces no tiene que ver con dónde nací. No viene de una familia de líderes prominentes en la ciudad, entonces no necesariamente necesito venir de una familia de líderes para ejercer liderazgo. Y él nace bajo un sistema político opresivo, no necesito que todo esté en las mejores condiciones para ejercer liderazgo. Él es tentado por el diablo, él nos entiende en nuestra aflicción. Él es rechazado en su propia tierra, pero Él enseña, Él alimenta y Él restaura, y Él usa sus dones para el servicio de los demás. Y Jesús en Mateo 20:25 le dice a sus discípulos: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre vosotros. Entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo.
De la misma manera, el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos un liderazgo muy diferente, un uso muy diferente de las habilidades y talentos que el Señor le ha dado, un uso muy diferente a cuando leemos cómo estaba Israel en el tiempo de Ezequiel, a cuando leemos cómo fue Caín con Abel, su propio hermano. Es muy diferente. Y aunque tal vez algunos de nosotros no hayamos matado a nuestro hermano, en muchas ocasiones creo que hacemos un mal uso de nuestros talentos y de nuestras habilidades. En ocasiones en realidad no estamos sirviendo, sino que podemos manipular, podemos hacer un mal uso de esa habilidad y de esa instrucción que el Señor nos dio. Y el Señor no se complace en lo absoluto de eso. Y creo que el Señor, a través de Jesús, cambia completamente el concepto del liderazgo. Y hoy yo se lo definiría como la capacidad de influir, no manipular a otros a través de inspiración, con sus talentos, sus habilidades, para un propósito, porque recuerde que no es a la loquera, es para algo específico. El año pasado yo estuve en un programa que se llamaba Poder e Influencia para un Impacto Positivo. Era con personas alrededor de todo el mundo, y de Honduras solo entramos 2, un muchacho de Tegucigalpa y yo de La Lima. Y era muy interesante ver la perspectiva que personas de todo el mundo tienen acerca del liderazgo, acerca del poder y acerca de la influencia. Y en gran manera esto es un resultado de las amistades que tienen, el país en el que nacieron, el sistema socioeconómico del país en el que están. Hay muchos factores que llegan a tener influencia en ello. Pero algo que nos enseñaron es que la influencia y el poder no es bueno o no es malo, sino que va a ser tan bueno o tan malo como la persona que lo está ejerciendo. Y creo que el mundo que tenemos hoy es un reflejo de la calidad o la carencia de influencia que la Iglesia del Señor tiene sobre el mundo. Si no le gusta el mundo que ve hoy, debemos cambiar la manera en que estamos influenciándola, o sencillamente comenzar a ejercer influencia. Si a usted no le gusta el ambiente en el que usted se rodea, esto es un reflejo de la carencia o la calidad de la influencia que usted ejerce o no. Si no le gusta el ambiente que le rodea, hay algo que debe cambiar. Lo segundo que aprendí y me llamó tanto la atención es que decían que las empresas más exitosas en realidad no venden productos, venden ideas. Porque las personas están interesadas en aquello que conecte con ellos, en una idea, en un sentimiento, una filosofía de vida que conecte con ellos, no necesariamente un producto. Es una de las razones por las que Apple ha sido tan exitosa. Le vende un estilo de vida, le vende una filosofía de vida, le vende una manera de sentirse. El producto solamente es una consecuencia de ese pensamiento. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos qué es aquello en lo que yo creo, qué es aquello para lo cual el Señor me creó, cuál es ese propósito, cuál es esa idea que me sostiene. Y yo creo que esto no es algo, aquello para lo cual el Señor nos creó, no es algo que necesariamente vamos a descubrir de la noche a la mañana, me parece que toma tiempo. Y le cuento, no es queja, tal vez solo comentario que yo tengo. Es que en los ambientes, por ejemplo, esta casa, usted escucha, es una casa apostólica y profética, qué lindo, amén. Pero usualmente los ambientes apostólicos, proféticos, más que todo proféticos, son muy emocionantes. Les suben a la música y todo, uno siente aquello y uno se emociona. Y en realidad profetizar es algo sencillo, es hablar de parte de Dios. Y los ambientes dados a que se hablen de parte de Dios, no sé si solo será en Honduras, pero es esta emoción y la música y suena y uno se emociona, y cualquier profecía que a usted le dé en ese momento, usted se la cree y usted sale emocionado y llega a la casa y ve,
no pasó. O sea, pasan las semanas y hay cosas que no suceden. Y creo que en términos generales, como Iglesia del Señor, nos podemos hacer muy adictos a eventos y a la emoción de los eventos. Y cuando estamos aquí, queremos todo. Y el Señor te dijo que te va a hacer aquí, amén. El Señor te dijo que va a hacer acá, amén. Y creo que corremos un gran riesgo de tener a una generación de personas frustradas con sus circunstancias, porque en la emoción creyeron algo, pero nunca le preguntaron al Señor, y Señor, ¿y esto para qué? Y Señor, ¿y cómo hago que se cumpla? Señor, decime. Y estamos cerquita de correr un gran peligro de que tengamos a generaciones, una más adulta y una más joven, que no puedan congeniar, porque este está frustrado porque yo no vi que esto sucediera, y el otro es, no, pero es que hay que hacer las cosas. Y corremos este riesgo de tener a generaciones enteras distanciadas. Y por un lado están tal vez nuestros abuelos o personas mayores que nosotros que le creen al Señor y están temprano para orar y llevan esta vida de santidad, pero a veces se pueden pasar a ser muy religiosos y solo hacerlo porque esto así es. Pero también tenemos el otro extremo de los que tal vez somos más jóvenes y todo es, no, pero es que no tiene que ser solamente el Señor, hay que asegurarnos que sea con excelencia, hay que asegurarnos que sea así, 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 y nos vamos al otro extremo donde somos mundanos, básicamente mundanos. O sea. Y entonces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo podemos mantener el balance? ¿Cómo puedo yo entender que hay cosas que esta generación tiene, que creo que valen la pena hacer, pero después están estos otros principios fundamentales que los vemos en nuestros abuelos, los vemos en nuestros papás, que también son importantes? Y estamos, no sé, a poco tiempo, me parece años tal vez, de correr un riesgo grande, de que de aquí a unos años los que somos jóvenes ahorita no sepamos orar mucho, que no le aprendamos a la hermana Juanita a estar temprano ahí, llevar una vida de oración. Y entonces es mi deseo hoy que podamos estar conscientes de esto, que hay cosas que hay que aprender de acá y hay otras que hay que aprender de acá, pero hay un balance que mantener, un balance que buscar. Cuando en Génesis el Señor le dice al hombre, lo hace a su imagen y a su semejanza, pero le da esta orden, básicamente de ser mayordomo en la tierra, de liderar en esta tierra. Si usted lee bien, el Señor da la instrucción, pero no lo hace por ellos. Ellos lo hacen. Y creo que para todos, aun cuando el Señor nos da palabras, yo lo platicaba con mi abuela Emma una vez y decíamos que era como, Él te abre la puerta, pero quien pasa sos vos. Si no mueves los pies no vas a pasar. Entonces es importante que con todo aquello que el Señor nos ha dado, nos ha impartido, palabras que tal vez nos ha dado, tomemos una acción. Porque no sé ustedes, pero a mí no me gusta el mundo que tenemos hoy. Hay ambientes que todavía no estoy a gusto. Eso debería ser motivación suficiente para nosotros, tarde, pero suficiente para hacer algo al respecto. Y Romanos 12:2 nos habla de que no nos conformemos a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación es un proceso, no es un evento. Los eventos duran horas si nos emocionamos. Si quiere verlo cumplido, es un proceso. Y eso son años de años de años. Si alguna vez usted ha tenido una mala maña que ha querido quitarse, usted sabe lo difícil y el tiempo que toma de verdad cambiar. Entonces yo sé que estamos en una iglesia que cuando entendemos, sabemos algo de parte del Señor, nos emocionamos y lo creemos.
Pero lamento decirle que eso no es suficiente. El Señor demanda de nosotros. La verdadera intimidad requiere consentimiento de ambas partes. Y el Señor nos dio a todos aquí la opción de decir, no, Señor, no quiero. Espero yo y creo yo que por verlos aquí en la iglesia dijeron, sí, Señor, sí quiero. Pero es importante vivir el proceso de transformación, de renovación de la mente. Es cambiar lo que yo pienso completamente. Y eso, honestamente, eso es difícil. Si usted creció en una casa donde algo se hacía de cierta manera y usted se da cuenta que eso en realidad no funciona y quiere cambiarlo, pero está tan acostumbrado a esto, eso es difícil. No es nada sencillo. Nosotros nacimos para ser líderes, para ser mayordomos sobre esta tierra, pero debemos convertirnos en esos líderes. Y eso toma tiempo. Entonces mi deseo, la verdad, no es emocionarlo, porque en este contexto no me funciona de nada. Lo que yo espero es que entendamos el peso de la responsabilidad que es llevar a cabo el propósito para el que el Señor nos creó. Y yo creo que en vivir el propósito para el que el Señor nos creó, de verdad nos vamos a sentir plenos, porque es para lo que fuimos creados. Usted ve cuando el Señor está creando la tierra y hace toda la creación, a los animales acuáticos no los puso en la tierra, a los animales terrestres no los puso en el cielo. Todo tiene un lugar y funciona perfectamente en el lugar en el que fue ubicado. Y yo creo que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros y una función específica para hacer en cada una de esas áreas. Y todas nuestras habilidades y nuestros dones son un síntoma de esa área a través de la cual nosotros somos mayordomos en esta tierra. Creo que el mundo tiene suficientes líderes, tiene suficientes personas ejerciendo influencia, hay suficientes personas siguiendo a otras, hay suficientes. Creo que lo que el mundo casi no tiene y necesita es a líderes o servidores comprometidos a descubrir y a cumplir su propósito en el Señor para su gloria. Es muy diferente, porque vemos, toda la Biblia, vemos ese caso de Caín y Abel, vemos cómo estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, y habla de que se había practicado la opresión. Hay otra parte donde dice que los gobernantes eran opresivos hacia las personas, hacia su pueblo. Hay otra donde menciona que entre los mismos prójimos se trataban pésimo. Liderazgo hay, personas ejerciendo influencia hay. No es eso lo que necesitamos es personas que sirvan al mundo con sus dones, con sus habilidades, que estén comprometidos a descubrir cosas que va a tomar tiempo y cosas que hacemos que va a ser difícil. Por eso no lo emociono, porque no le puedo asegurar yo que es algo muy divertido. Es algo de mucho trabajo, creo que es de mucha introspección y de mucha oración. Es bueno preguntarle a las personas a nuestro alrededor con las que convivimos, ¿y vos para qué pensás que soy bueno? No necesariamente para guiarme de su respuesta, pero para tener como espejos. Recuerdo una ocasión en una prédica de viernes que mi papá nos dijo que le preguntáramos a las personas a nuestro alrededor que en qué nos veían ellos que éramos diestros. ¿Para qué lo llaman a usted usualmente? Cuando necesitan ayuda, ¿en qué áreas que lo buscan a ustedes? Y hay unos que son buenísimos cuando se trata de la comida, hay otros que son excelentes cuando se trata de hacer presentaciones, hay otros que sirven en el departamento de media, hay otros que uno ya sabe que si no sabe cómo vestirse, llama a esa persona y le ayuda y le dice esto con aquello, y cheque. Hay tantas áreas, pero yo creo que algo que nos ha limitado es pensar que solamente dentro de los ministerios de oficio podemos adorar al Señor o servirlo. Y la mejor manera que se lo puedo explicar es una que me lo explicó mi papá, y era como ir a un gimnasio y hay un entrenador y él le ayuda a entrenar los brazos, hay otro que le ayuda con las piernas, hay otro que le
le está ayudando con la espalda y cada uno lo ayuda a usted y lo equipa a usted en áreas diferentes. Esos son los ministros. Pero se imagina que todos fuéramos entrenadores de gimnasio. No habría nadie que construyera el gimnasio, no habría nadie que desarrollara una tecnología para tener mejores máquinas con que hacer ejercicio. Hay tanto que se echaría a perder. No todos fuimos llamados a un ministerio de oficio. Gracias a Dios contamos con ministros que nos forman y nos ayudan y nos apoyan, pero muchos de nosotros tal vez vamos a ejercer funciones completamente diferentes y eso está bien. Hay personas que van a ejercer liderazgo en las artes, en la política, en las áreas gastronómicas, en la ganadería, en la agricultura, son tantas. Y nos limitamos y pensamos que esas son las únicas áreas del ministerio de oficio, a través de las cuales podemos glorificar al Señor, expandir el reino del Señor. Y hoy yo quiero que me acompañe a hacer una oración, pero va a ser una oración que yo le pido al Señor nos guíe, en la cual yo le voy a pedir que si usted hoy se compromete al proceso arduo, difícil y complejo que es, que, por ejemplo, un paréntesis, en el discipulado de los jóvenes universitarios nos dieron algunas charlas, no necesariamente prematrimoniales, pero se hablaban un poquito de esos temas. Y recuerdo que, no sé si fue Pastor Elías o alguien más que tuvimos ahí, que decía que el punto es, básicamente en lo que uno platica con alguien que tal vez se quiere casar, es contarles la cruda realidad que es el matrimonio. Y si todavía quiere, excelente, cásese. Entonces yo no lo quiero motivar e inspirar a usted de qué divertido cumplir el propósito del Señor. Descubrirlo e intentar otra vez y esta vez no me funcionó y tengo que volver a hacer, eso no suena para nada emocionante. Y entonces yo no quiero que hoy usted haga un compromiso delante del Señor que de aquí a 2 días se le va a haber olvidado. Yo veo como ejemplo aquí en Muna, mi abuela Emma, mi papá, cuántas canciones ha hecho él, cuántos libros ha escrito hermana Emma, y lo vuelve a escribir y no le gustó cómo salió, lo volvió a escribir y no le gustó, lo volvió a escribir y es trabajo, no es necesariamente algo en lo que uno tiene una satisfacción, gracias, inmediata, es chamba. Y entonces, aunque yo quiero que usted ore conmigo hoy, le pido que si usted no está comprometido a descubrir y a cumplir su propósito en el Señor, que no ore conmigo. Pero que si usted hoy dice, wow, el Señor me hizo a mí con un propósito, para un propósito, y yo tengo que rendir cuentas de eso. Si yo veo mi ambiente y mi mundo hoy, y yo digo, honestamente no me gusta el mundo que yo veo, hay algo en mí que tiene que cambiar. Creo que es más difícil cambiarse a uno que intentar cambiar el mundo. Es difícil. Y entonces el mundo lo que realmente necesita no es un líder cualquiera. Hay tantos talleres y cursos de liderazgo que usted puede encontrar en internet y estoy segura que han de ser buenos. Pero yo creo que el mejor es reconocer que el Señor me hizo para liderar, pero que toma bastante trabajo, mucha introspección, mucha oración, muchos intentos fallidos probablemente. Si es en la música, estoy segura que hay muchas canciones que tal vez no te gustaron y tal vez nunca salieron, pero de estas 90, estas 2 salieron buenas y esas 2 son las que nosotros conocemos, pero hubo todo este proceso que usualmente no conocemos. De todos los libros que hermana Emma ha sacado, más de alguna vez tachó algo porque no le gustó, ese no lo sacó, este no me gustó. En mi caso, yo creo que la escritura es algo que el Señor usa en mí para bendecir a otros. Y es difícil porque a veces yo escribo cosas y yo digo, qué pena, ni a mí me gusta lo que acabo de escribir. Y hay otras veces que yo escribo algo y alguien me dice, qué lindo Hansi, me bendijo mucho.
pero es práctica, y esta no salió, pero vuelvo a hacerlo, y esta sí salió, y vuelvo a intentarlo, y esta sí, y así. Es de verdad un compromiso entender el Señor me hizo con un propósito, para un propósito. Fuimos hechos para liderar, pero debemos convertirnos en líderes. Y eso es mucho trabajo. Pero el Señor provee, el Señor nos sustenta, el Señor está con nosotros y nos envió a su Espíritu Santo, quien mora en nosotros, para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde las palabras de Jesús. La verdad es que el Señor ya hizo todo y dio todo. Lo que falta es que usted y yo digamos: aquí estoy, Señor, contá conmigo. Estoy comprometido al arduo trabajo que es descubrir de verdad para qué me hiciste y vivirlo, ser un líder de Dios en el mundo. Porque va a llegar el momento donde yo tenga que rendir cuentas. Y si yo solo le digo: Señor, pero sí, vos me diste esa palabra. El Señor: ¿y qué hiciste con la palabra? No, vos me diste la palabra. ¿Y qué hiciste con la palabra? Hay suficientes líderes en el mundo. Lo que el mundo necesita son líderes comprometidos a descubrir y a cumplir su propósito en Dios para su gloria. Entonces yo le pido hoy que, si usted de verdad se compromete, me acompañe poniéndose de pie. Que si usted de verdad considera que el Señor lo creó para un propósito, con un propósito, y está comprometido no solo a cumplirlo, sino a tomarse el tiempo de descubrirlo. Oramos: Señor, delante tuyo habemos hijos que hoy hemos entendido que no solamente fuimos creados con un propósito, sino para un propósito. Que desde que creaste la humanidad, tú nos creaste para ser mayordomos en esta tierra, para ser servidores fieles tuyos a través de nuestros talentos y nuestras habilidades, para tu gloria. Y hoy, Señor, conscientes de todo lo que nos has dado, conscientes de la responsabilidad que has puesto sobre nosotros, queremos decirte que nos comprometemos. Nos comprometemos delante tuyo y delante de la iglesia, de nuestros hermanos, a tomarnos el tiempo de descubrir, de preguntarte: Señor, ¿y a mí para qué me hiciste? Señor, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Qué demandas de mí? Nos humillamos delante tuyo sabiendo que es soberbio de nuestra parte vivir una vida haciendo lo que nos da la gana. Te pedimos perdón por cuánto tiempo de nuestra vida hemos perdido haciendo solo aquello que nosotros consideramos es lo mejor, sin consultarte a ti. Te pedimos que sea tu fuerza en nosotros. Te pedimos que podamos tener favor delante tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre, Señor, esté guiándonos, que nos deje a nosotros la fuerza para de verdad estar prestos a escucharlo a Él. Y Señor, te damos gracias por escogernos a nosotros. Te damos gracias porque desde antes de haber nacido tú ya nos habías escogido. Te damos gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros nos hiciste con tanto detalle, pusiste tanta mente cuando nos hiciste, cada uno de nuestros talentos y nuestras habilidades, y hoy nos presentamos delante tuyos para comprometernos, porque entendemos que sin ti no somos nada. Y Señor, toma nuestros corazones hoy como un holocausto delante tuyo, que se queman completamente para tu gloria. Padre, no nos permitas enorgullecernos en todo lo que nosotros podemos hacer. Señor, no nos permitas alejarnos de ti, sino que te pedimos que tengas misericordia de nosotros.
Y Señor, que tú puedas ser nuestra ayuda hasta el fin, hasta el día donde nos presentemos delante tuyo, Señor, y nos digan: muy bien hecho, mi siervo fiel. Muchas gracias, Señor. Amén. Escuché algo que solo se los quiero dejar. No, la verdad no encuentro la fuente de quién lo dijo, pero él decía: la peor tragedia de la vida no es la muerte, es haber vivido sin saber para qué. Yo deseo hoy que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y les conceda la paz. Muchas gracias.